Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro buen Dios. Y para comenzar, vamos a ponernos de pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y de este capítulo 7 del libro de Lucas vamos a leer los versículos del 18 al 22. Lucas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 18 al 22. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a empezar leyendo el 18, ustedes el 19 y terminaremos juntos en el 22. Amén. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle qué es lo que había de venir y fuera de camino. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y malas y espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y juntos el 22. Respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, estamos agradecidos porque usted ha permitido que estemos juntos, reunidos en armonía como su iglesia. Su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su palabra, de su verdad, y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones acertadas para la correcta conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por Estados Unidos, oramos por Rusia y Ucrania, el conflicto que mantienen estas dos naciones. Oramos también por Israel y el conflicto en la franja de Gaza. Israel, tu pueblo, pequeño por ahora, y que quieres los demás países destruirlo, pero jamás podrán contra Israel.
porque es tu pueblo, aunque es un país desobediente, idólatra, pero jamás su promesa se cumplirá y ese pueblo jamás podrá ser destruido. Oramos también por Venezuela, Bolivia y Ecuador. Oramos, Señor, especialmente en Ecuador, la ciudad de Guayaquil. Te conoces, está inmersa en la corrupción, en las drogas, asesinatos y sicariato. Señor, continúe tomando el control de esta ciudad. Y sabemos muy bien, porque su palabra lo dice, que mientras el corazón del hombre no cambie, nada cambiará. Señor, que podamos reconocer que lo necesitamos para podernos humillar delante suyo y que usted extienda su mano de gracia sobre toda esta situación aquí en Guayaquil, Ecuador. Su palabra dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos por la hermana Gina Velarde, que conoce su situación y el proceso que está emprendiendo. Oramos para que su gracia y su voluntad esté sobre su vida y su cuerpo, proveyendo la sanidad que ella necesita. De la misma manera oramos por el joven Ángel. Usted conoce su situación, provee, Señor, todo lo que sea necesario. Oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, usted los conoce. Oramos también por la hermana Elena Borges. Señor, que tu mano de gracia esté sobre su enfermedad, proveyendo, Señor, la sanidad que su cuerpo necesita. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos. Señor, oramos para que su fuerza y fortaleza esté con ellos, fortaleciéndolos siempre. Y oramos por aquellos que aún no te conocen, que vengan humillados ante ti. Y Señor, oramos también para que usted aleje cualquier estorbo delante de esta congregación y que su sangre preciosa nos cubra con su mano poderosa. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar en esta hermosa mañana el himno número 9 con cánticos, Señor. El himno número 150, oh glorioso mensaje aquel.
lo harás otra vez.
ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema encarcelado en el castillo de la duda. Encarcelado en el castillo de la duda. Escuchemos con atención y reverencia. Si usted lleva algún tiempo en la fe, probablemente haya leído el famoso libro escrito por Juan Bunyan titulado El progreso del peregrino. Y ponga mucha atención porque vamos a hablar en la introducción de este mensaje en un vocablo poético. Y si usted no está atento, no va a entender a dónde vamos a llegar. Así que vamos a usar un poco la poesía y me voy a referir mucho al libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Así que ponga mucha atención y pídale a Dios que no se distraiga. Es una hermosa alegoría de la vida cristiana, el libro del progreso del peregrino, de la cual he tomado muchas ilustraciones. Si no lo ha leído, yo le recomiendo que lo haga. También está en PDF, lo puede descargar. En esta extensa alegoría, Juan Bunyan describe sobre las experiencias de un joven creyente, quien viaja desde su pueblo natal, la ciudad de destrucción, hacia la ciudad celestial o el cielo. Sus experiencias en el camino representan especialmente las pruebas y tentaciones de todo cristiano. Pero Bunyan también incluye muchos de sus propios desafíos, especialmente su recurrente batalla con la duda. En un capítulo, mientras Cristiano y su compañero Esperanza están viajando a través del campo, se detienen para pasar la noche. Pero son capturados por un gigante llamado Desesperación. El gigante los lleva a su castillo, llamado el Castillo de la Duda, donde los meten en un calabozo. En el transcurso de varios días, son golpeados por el gigante Desesperación, quien disfruta haciendo sus vidas miserables. Finalmente, una noche, Cristiano y Esperanza oran pidiendo ayuda. Y de repente, Cristiano recuerda cuando fue a los pies de la cruz y el peso de su pecado cayó de sus hombros, y cómo en ese momento le había entregado una llave, la llave llamada Esperanza. Él sacó la llave de su bolsillo y cuando la metió en la cerradura de la puerta de su celda, ésta se abrió. La llave abrió cada puerta cerrada que se interponía en su camino hacia la libertad. Finalmente llegaron a la puerta exterior del castillo, que lograron abrirla también, y Bunyan describe con realismo que esta última puerta fue algo difícil de abrir, pero finalmente se dio. Entonces corrieron para salvar sus vidas y regresaron al camino hacia la ciudad celestial. Juan Bunyan estaba revelando con transparencia lo que todo cristiano que es honesto consigo mismo reconoce. ¿Y qué es lo que todo cristiano que es honesto consigo mismo reconoce? Que a veces luchamos con el gigante de la desesperación.
y también con el castillo de la duda. ¿No habrá luchado usted con estos personajes? Y quiero referirme en este momento a William Carey, el hombre al que conocemos como el padre de las misiones modernas. Fue maravillosamente usado por Dios en la India durante décadas, traduciendo la Biblia a muchos idiomas, plantando iglesias y fundando escuelas para los pobres. Y este personaje, William Carey, en el año 1794 escribió en su diario: soy defectuoso en todas mis tareas, divago en la oración, me canso rápido y mi devoción languidece. Eso escribió este famoso personaje. Mi alma es una selva cuando debería de ser un jardín. Tal vez sea el cristiano más inconstante que existe. Apenas puedo decir si tengo la gracia de Dios en mi vida o no. Esto es lo que podríamos llamar estar encarcelado en el castillo de la duda por un gigante llamado desesperación. Bueno, ahora sí pasemos a la Biblia. Y quiero darles unos ejemplos de estos gigantes que fueron de personajes bíblicos que fueron atrapados por estos gigantes. Y me voy a referir, no vamos a buscar en la Biblia por el tiempo, pero me voy a referir a quienes fueron atrapados por la desesperación y por la duda. Moisés quiso renunciar cuando el Señor lo llama a la zarza ardiente y le dicen: y la mayoría de los discípulos quisieron desistir cuando vieron a su maestro crucificado. Hermanos, hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Y escuchen bien, la duda es un asunto de la mente y de las emociones cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo o por qué lo está haciendo. Pero la incredulidad es una cuestión de voluntad. La voluntad se niega a creer la palabra de Dios sin importar lo que Dios diga o haga. Y un teólogo escribió sobre este asunto, y yo lo pongo aquí ahora: la duda no siempre es señal de que alguien está mal, decía este teólogo. Y mira el razonamiento de él. Puede ser una señal de que está pensando profundamente. Eso también puede ser la duda. Una señal de que esa persona está pensando profundamente. Y lo que esa persona necesita es ánimo y esa llave llamada promesa. La promesa a la verdad de la palabra de Dios. Permítame mostrarle un gran líder espiritual que se encontraba languideciendo literalmente en un calabozo lleno de dudas y desesperación. Este gran líder no es nada menos que el último gran profeta del Antiguo Testamento. Algunos comentaristas lo llaman el profeta bisagra, porque está justo en el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si entendemos que los profetas son siervos de Dios, llamados por Él para preparar el camino del Mesías mediante la profecía, Juan el Bautista es sin duda el último profeta. Inmediatamente después del ministerio de Juan, Jesús apareció.
Esto significó que la profecía del Antiguo Testamento había terminado. Las sombras pasaron, el sol había salido y Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Juan está en prisión porque valientemente le dijo al rey Herodes que estaba pecando al robar la mujer de su hermano para convertirla en su esposa. Esa mujer va a odiar a Juan hasta el punto de querer vengarse. En cuestión de unos meses logrará hacer decapitar a este profeta por nada menos que decir la verdad. ¿A cuántos nos han querido decapitar por decir la verdad? Les invito a que vayamos a la celda de Juan el Bautista y aprendamos algunas lecciones con el tema que tenemos para esta mañana: encarcelado en el castillo de la duda. Abramos entonces nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Ponga ahí un separador bíblico porque vamos a empezar nuestro mensaje. Lucas capítulo 7. Voy a leer algunos versículos donde vemos que Jesús interrumpe el funeral de un joven. Y voy a empezar a leer desde el versículo 14 al 20. Ponga ahí el dedo en esa porción y siga conmigo la lectura. Lucas capítulo 7, voy a leer los versículos 14 al 20. Ponga un separador ahí. Amén. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Está diciendo Jesús. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Bueno, vamos a analizar esta porción bíblica, así que Biblia en mano y mucha atención para analizar esta porción bíblica. Hermanos, es importante que entendamos un poco del contexto antes de acusar a Juan de tener poca fe. Juan había desarrollado su ministerio al aire libre. Su dieta era langostas y miel silvestre. Vestía una sencilla túnica de pelo de camellos y un cinturón de cuero que muy probablemente había fabricado él mismo. No hay registro alguno de que haya predicado en un recinto cerrado, no, pero ya lleva 1 año y medio en la cárcel. Está en una celda ubicada en la fortaleza del Mar Queronte, a 45 kilómetros de Jerusalén, cerca del Mar Muerto. Hasta el día de hoy, las ruinas de ese castillo permanecen. No podemos imaginar un lugar más desolado y desalentador que esta fortaleza en donde estaba preso Juan. Evidentemente, Juan se ha desanimado durante este año y medio en prisión. Solo piense en todas las expectativas que Juan tenía. Había predicado que la era dorada del reino de Dios estaba solo a la vuelta de la esquina. Y vamos a Lucas 3:7, no pierda la cita de base. Lucas 3:7.
Lucas 3:3. Lucas 3:3. ¿Qué es lo que había hecho Juan antes de que sea encarcelado? Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, que hacía Juan, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso estaba haciendo Juan. Él había presentado a Jesús a la nación, anunciándolo como el Mesías que vendría con un bautismo del arrepentimiento. Él había anunciado que la ira de Dios estaba en camino. Entonces, no seamos demasiado duros con Juan. Es fácil hoy mirar atrás y ver cómo Dios desarrolló sus planes y leer todos los detalles completos en nuestra Biblia nosotros hoy. Juan no tenía esas ventajas. Estaba atravesando una situación difícil y confusa. Y recuerde que incluso los discípulos de Jesús no comprendieron bien la verdad en cuanto a su identidad, sino hasta más adelante, la gran confesión de Pedro que dijo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, no ocurrió sino hasta después de la muerte de Juan el Bautista. Y no fue sino hasta después de la resurrección de Cristo que lograron entender que Jesús primero debía morir para luego restaurar su reino. Entonces, si alguna vez ha estado en un punto de su vida en el que se ha preguntado, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Recuerde a Juan. Nada de lo que le estaba sucediendo para Juan tenía sentido. Y muchas veces nosotros también, nada de lo que nos esté sucediendo tiene sentido. Aquí se nos dice que finalmente Juan envía a 2 de sus discípulos para buscar a Jesús y hacerle una pregunta que creo que está cargada de confusión, de tristeza y de duda. Y vamos a la porción de base para leer el versículo 19. Lucas 7:19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué les parece, hermanos? Es decir, si eres el que esperábamos, ¿por qué no está pasando nada de lo que esperábamos? Dios no está diciendo lo que esperábamos, haciendo lo que esperábamos. No parece que haya de hacer nada de lo que esperábamos. Nada de esto tiene sentido para Juan. No dudamos necesariamente de que Dios es amor, solo dudamos a veces de si Dios nos ama a nosotros. ¿Cómo puedo creer que Él me ama cuando he perdido mi trabajo? Se estará preguntando usted. ¿Cómo puedo creer que Dios me ama cuando ha permitido que pierda mi trabajo? O cuando me diagnostican una enfermedad terminal. ¿Cómo puedo creer que Dios me ama? Estos son los momentos en los que no siento que Dios me ama o que incluso le importe mi vida. ¿No ha pensado usted eso? ¿No es esto lo que pensamos tras las rejas del castillo de la duda? Estoy tan agradecido a Dios de que la Biblia sea suficientemente transparente sobre la vida del mayor profeta del Antiguo Testamento como para incluir esta conversación que estamos analizando en esta mañana. Porque solemos asumir que alguien como Juan debería tener todas las respuestas. No imaginamos que Juan reaccionaría de manera tan emocional
mostrando duda o decepción. Ciertamente no imaginaríamos que Juan cuestionaría a Jesús. Y piensen esto, con todo lo que Juan sabía acerca de Jesús, entendía que todo lo que Jesús tenía que hacer era decir una palabra. Por ejemplo, y Herodes sería dispuesto del cargo. El gobierno romano sería aplastado. Y no olvide esto, la puerta de su misma celda podría abrirse de par en par. ¿Por qué la puerta de mi celda no se ha abierto, Señor, si yo he venido a preparar tu camino? Una palabra de Jesús era todo lo que Juan necesitaba. Pero Jesús nunca dijo esa palabra. En cambio, Jesús les dice aquí, vamos al versículo 22. Y respondiendo Jesús, y miren cómo empiezan las palabras de Jesús. Les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren, pongan mucha atención al análisis de este versículo 22. No pase por alto el punto principal aquí en este versículo 22. Jesús no les dice, vuelvan y díganle a Juan que no puedo creer que él esté cuestionando o dudando quién soy yo. Eso no le dice Jesús. Lo que Jesús hace aquí en esta respuesta es citar algunos pasajes del Antiguo Testamento aquí en este versículo 22. Jesús entrega textos provenientes del libro de Isaías que hablan del poder de Dios y que ahora Él está cumpliendo en su persona. Jesús está demostrando ser el Dios encarnado. Y vamos a esos versículos que les está diciendo Jesús a los discípulos de Juan. En aquel día, dice, los sordos oirán. Jesús se estaba refiriendo a Isaías 29:18. Isaías 29:18. No pierdan la cita de base de Lucas 7. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ya estaba profetizado lo que Jesús estaba haciendo. Y le dice Jesús a Juan, mira Juan, tú ya sabes todo esto porque Isaías ya lo profetizó. Los ojos de los ciegos serán abiertos, Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ya estaba todo profetizado qué es lo que iba a hacer Jesús. ¿Qué más? Me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Isaías 61:6. Isaías 61:6. Perdón, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo esto ya estaba profetizado y sabía Juan que el Mesías iba a cumplir lo que estaba profetizado de él. Y evidentemente estas citas de Isaías fueron todo lo que Juan necesitó oír. Aunque Jesús no lo liberó físicamente, con sus palabras liberó su mente y su corazón. La llave de la promesa fue suficiente para Juan.
Y vamos al versículo 19, Lucas 7:19, para continuar nuestro análisis de esta porción. Lucas 7:19. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? Y miren la última parte del versículo: ¿o esperamos a otro? ¿Qué quiso decir Juan con "o esperamos a otro"? Después de bautizar a Jesús, de presentarlo como el Cordero de Dios, de escuchar la voz de su Padre desde los cielos, después que lo bautiza: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan lo escuchó. ¿Juan tiene duda todavía? Jesús dice: Juan, recuerda quién soy. Toma esa llave llamada promesa. Jesús luego le dice aquí en el versículo 23: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, le dice Jesús. Podría entender esta frase como: Juan, sentirás mi bendición cuando no estés resentido, engañado, molesto o amargado por lo que podría sucederte por seguirme a mí. Ahora, para que nadie se quede con la impresión equivocada sobre Juan o crea que Jesús lo está reprendiendo, noten lo que Jesús dice a continuación en el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Y qué dijo Jesús a la gente? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué significa esta parte, esta última parte del versículo 24? Ponga atención. Jesús le recuerda a la multitud que Juan no era una caña sacudida por el viento. Es decir, él no era un hombre que cedía a la opinión popular. Él tenía convicciones firmes. Eso le estaba diciendo a la multitud Jesús de Juan. Juan tiene convicciones firmes. No es como una caña sacudida por el viento. Versículo 25. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Jesús dice que Juan no se doblegaba ante la presión de las personas en autoridad. No lo podían sobornar ni influenciar con lujos o favores. Versículo 26. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, dice Jesús. Jesús le dice a la multitud aquí que estaba presente que Juan era un profeta de Dios. Y le dice, y no cualquier profeta. Jesús continúa ahora en el versículo 27. Y este versículo 27 Jesús está citando Malaquías 3:1 o Isaías 43. Es este versículo. ¿Qué es lo que dice Jesús? 27. Este es de quien está escrito. ¿En dónde? En Malaquías 3:1 o en Isaías 43. ¿Qué es lo que está escrito? He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y ya estaba profetizado en Malaquías y en Isaías. Juan no era un profeta cualquiera. Él fue el último profeta que tuvo el privilegio de presentar a nuestro Salvador. Jesús añade unas palabras de ánimo en el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y miren la última parte. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Y esta última parte de este versículo se ha prestado a un sinnúmero de errores de interpretación. Así que pongan mucha atención que lo vamos a interpretar correctamente, sin adulteraciones. Juan estaba antes de la línea divisoria de la historia. Desde que Juan hizo su proclamación, Jesús había venido, la eternidad había invadido el tiempo y el cielo y la tierra. Dios había venido en la persona de su Hijo y la vida ya no podía ser la misma. Por eso empiezan a señalarse el tiempo antes de Jesucristo y después de Jesucristo. A todos los que vivimos después de su venida y le recibimos, se nos ha concedido una bendición mayor que a los que vinieron antes. Así como Tomás fue bendecido al creer en el Salvador después que lo vio a Jesús resucitado, también dijo que somos más bendecidos los que creemos sin haberle visto. Y vamos al versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros creemos en Jesús sin haberle visto cara a cara. Por eso Jesús dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Y usted se está preguntando: ¿y a quién se refiere con los más pequeños? A nosotros, los que estamos en la era de la gracia, los que conocemos la Biblia, los que sin creer, sin ver, los creemos. Nosotros creemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin verlo personalmente, cara a cara. Por eso dice Jesús que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Vamos al versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. De hecho, se nos dice aquí en el versículo 29 que se había sometido al bautismo de Juan en el río Jordán, mostrando su arrepentimiento, admitiendo su pecado. Pero por todos lados tiene a todos estos líderes religiosos que se negaron a creer en Juan y se negaron a arrepentirse. No creían que eran pecadores que necesitaban salvación. Entonces Jesús ahora se dirige a los incrédulos y les ofrece un mensaje bastante duro que lo tenemos en los versículos 30 al 32. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, aquí están las palabras de Jesús. Jesús viene y les dice, voy a leer el versículo 31 y el 32. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, es comparar a los incrédulos con los niños que simplemente no quieren cooperar, que son malcriados. Jesús compara a esos incrédulos con unos niños que nada les viene mal, nada les hace felices, nada los anima, nunca nada es bueno. Son como unos niños que se quejan porque las cosas no son a su manera.
No quieren alegrarse cuando es tiempo de celebrar y tampoco quieren llorar cuando hay un funeral. Así los está tratando Jesús a estos fariseos. Juan demanda que lloren por su pecado y vengan a bautizarse mostrando arrepentimiento, pero ellos no quieren hacer eso. Y vamos al versículo 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Aquí hay las dos caras de la moneda, y pongan mucha atención. La primera cara la vamos a ver aquí con Juan. Juan era una persona muy austera. Ustedes saben, vivía en el desierto, comía miel silvestre y saltamontes. Esa era su comida. Y vivía en el desierto, era un ermitaño. Sin embargo, bajaba al Jordán a predicar y a predicar el arrepentimiento. Y entonces los líderes religiosos se quejan y dicen que Juan está poseído por un demonio porque vive una vida austera. Versículo 34. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Vean la otra cara en la moneda. Se burlaron de los métodos que Jesús adoptó para hacerles el bien. Todo es alegría y felicidad porque el novio finalmente ha llegado. Pero los niñitos fariseos religiosos están haciendo una pataleta y llorando ahora diciendo que él es un glotón y un borracho. Nada les cuadra. Lo ven a Juan austero, lo critican y le dicen que tiene un demonio. Lo ven a Jesús que se mezcla con las personas para evangelizarla, que es un comilón y un bebedor de vino. ¿Se dan cuenta? No hay forma de que cooperen. Nunca van a admitir que Juan o Jesús, o ambos, están en lo correcto. Versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Sus hijos. Los hijos de la sabiduría seguían a Jesús y a Juan. Tenían vidas cambiadas. Su estilo de vida recto demostraba la sabiduría que Jesús y Juan enseñaban. Jesús concluye su enseñanza diciendo que todo lo que tenemos que hacer es esperar. Solo debemos tener paciencia porque será evidente que los otros estaban equivocados. El Evangelio triunfará. La verdad será confirmada por las generaciones de niños que crecerán para seguir al Salvador. Incluso el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conocen el nombre de Jesús, pero es difícil que alguien conozca el nombre de uno de estos líderes religiosos que lo rechazaron. Todo porque su problema no era la duda, sino la incredulidad. Los que dudan tienen problemas para entender lo que Dios está haciendo. A los incrédulos no les importa lo que Dios está haciendo. Simplemente no quieren creer. La duda es honesta. La incredulidad es obstinada. La duda es honesta. La incredulidad es obstinada. La duda está buscando la luz que sabe que existe. La incredulidad niega la luz y se contenta con quedarse en la oscuridad. Y voy a terminar con unas preguntas. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre el hecho de que los discípulos de Juan nunca volvieron a Jesús con una nueva pregunta? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Bastó con que llevaran a Juan aquellas palabras de Isaías. Eso fue suficiente. Y voy a leer Isaías 43. Voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se estaba refiriendo aquí Isaías exactamente a Juan. A Juan. Usted y yo podemos escapar una y otra vez del castillo de la duda de la misma manera. ¿Cómo responde Jesús a los discípulos de Juan cuando le van a preguntar si era o no el que había de venir? Y Jesús no le respondió nada a Juan. Solo le dijo a sus discípulos: cuéntale lo que ven tus ojos. O recuerda lo que dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a vuestro Dios. No por algún acto heroico de fe matando al gigante, ni por una determinación interna de ser mejores. No. Escapamos completamente indefensos y débiles simplemente al aferrarnos de la llave llamada promesa. Las promesas vivas de la palabra de Dios. Hermanos, no olviden usar su llave. ¿Cómo se llama esa llave? Promesa. Lo dijimos en la introducción. Promesa. Y yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Está aprendiendo usted de las promesas de Dios? ¿Las está memorizando? ¿La cita cuando el gigante de la desesperación aparece en su vida? ¿Es usted un amigo cercano a esta llave promesa? ¿La lleva con usted mientras camina por la vida? Son preguntas que cada uno de nosotros debemos respondernos en este momento. La Biblia está llena de promesas, y si no las tomamos para nosotros significa que no creemos en Dios. Porque si usted cree en Dios, usted va a tomar todas las promesas que están aquí. Y una de las últimas promesas de Jesús antes de ascender a los cielos es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que ocurre es que no le creemos a Jesús, no le creemos a Dios. Y como no le creemos 100%, dudamos de las promesas de Dios. Dice una de las promesas que no va a permitir a un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue un pan. Oremos. Alabamos y glorificamos su nombre, Señor. Su palabra nos ha hablado. Señor, que podamos obedecerla. Señor, oramos por cada creyente atrapado en la desesperación. Oramos por aquellos que están luchando con el dolor, con el temor. Por los que se encuentran encerrados en el castillo de la duda, sin esperanza ni consuelo. Padre, hazle recordar que sus promesas es la llave que abre la celda que los retiene, y que su verdad nos hace libres. Gracias, Señor, por tus promesas que nos dan consuelo y nos dan libertad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra expuesta a través de su siervo, el pastor Samuel Vicente Burgos, que nosotros podamos obedecer su palabra y poderla poner en práctica. Vamos a cantar el himno número 133, haz lo que quieras.
Señor, estamos agradecidos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones, y si somos inteligentes, la obedecemos. Su palabra, en ella encontramos todo lo que sus hijos necesitamos en este peregrinar hasta que lleguemos a la patria celestial. Y una de las cosas que nos pueden suceder son las dudas, las desesperaciones, en donde ponemos la mirada en las circunstancias y no en el que tiene control de ellas, y eso nos lleva a la duda. Señor, que podamos entender que si creemos en sus promesas, nuestras situaciones serían diferentes, porque usted es el mejor pagador que existe, y no hay hijo suyo que mendigue un pan en esta tierra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.